¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer pan de muerto, el pan de esta temporada que la verdad es que muchas personas necesitan una receta. Esta receta es una receta práctica, muy fácil de hacer, en donde nos hemos ahorrado algunos elementos de tiempo. ¿Para qué? Para que puedan emprender, para que sea un gran pan que ustedes estén vendiendo, que entre dinero a la casa y sobre todo que lo estén compartiendo con la familia, ¿vale? Entonces pongan mucha atención porque este pan es buenísimo y esta técnica es súper buena. Así que vamos con los ingredientes. Bueno, recuerden por favor que si ustedes quieren agradecerme es muy sencillo. Simplemente agarren el enlace de este video y pónganlo en sus grupos de WhatsApp y Telegram. Todos tenemos un montón de grupos, entonces dénselo a alguien que posiblemente uno nunca sabe que esta receta le puede servir para emprender, le puede servir para generar un poco más de dinero en su casa. Hagan una buena obra. A ustedes no les cuesta ni un peso estar acá con nosotros, ¿vale? Yo siempre trato de hacer el mejor de los contenidos, entonces vamos a hacer esa buena obra, por favor. Vamos a tomar el enlace y vamos a compartir esta receta para quién sabe para quién lo pueda necesitar. Así que vamos a hacer eso. Ponle like si te gusta este video y coméntame, porfa, ¿hiciste la receta? ¿Qué problemas tienen? Yo siempre estoy respondiendo. Gracias. Para los ingredientes de esta tremenda receta necesitamos 378 gramos de harina de fuerza. Harina de fuerza, recuerden que es esta harina que tiene una cantidad más de proteína. ¿Cómo lo pueden ver si van a un súper? Volteen los empaques de la harina y en la tabla nutrimental en donde dice proteínas tiene que decir 12 o 13, ¿vale? De cada 100 gramos, esa es la cantidad de proteína que debe haber. Entonces ustedes saben que es una harina panificable que se usa para hacer pan. Entonces esa. 6 gramos de sal. 112 gramos de azúcar, tiene que ser azúcar refinada, de la blanca, no me van a utilizar ni azúcar mascabado ni azúcar morena, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Levadura fresca, 25 gramos de levadura fresca. Si no tienen levadura fresca, pónganle la mitad. En este caso yo sí le pondría la mitad de seca, ¿ok? Siempre dicen que es por 3, entre 3, perdón. Yo me iría a la mitad en esta receta, ¿vale? Después nos vamos con 140 gramos de huevo. Siempre me dicen, oiga chef, ¿cuántos huevos son 140 gramos? Lo cascan, lo revuelven y lo van a pesar. Siempre con una báscula, chicos. Siempre, siempre, por favor. 98 gramos de mantequilla. 10 gramos de agua de azahar. Aquí hay que tener mucho cuidado porque luego hay unos saborizantes de azahar que son muy fuertes, entonces tengan aguas. Sí, hay que tener mucho cuidado. Pónganle la mitad, van revisando, pero si ven que está de buen aroma, le ponen los 10 que nosotros les ponemos aquí en esta receta. 63 gramos de leche, pueden utilizar leche de almendras, pueden utilizar leche deslactosada, la leche que ustedes deseen, es la parte pues, de hidratación de esta receta. Y nos vamos a hornear a 165 grados por 45 minutos. Es importante que pongan a precalentar su horno 15 a 20 minutos antes de que vayamos en el proceso, ¿vale? Entonces, ahora sí, vámonos con todo. Bien, perfecto. Entonces vamos con leche. Si la pueden entibiar un poquito en el microondas, buenísimo. O sea, 30 segundos, ¿eh? Después, nuestra levadura fresca. A mí me gusta mucho la levadura fresca. Mucho, mucho, mucho. Siento que le da mejor sabor. Muchos dicen que no hay ninguna diferencia, pero bueno, a mí me gusta. Entonces, es raro que utilice seca, pero si no, recuerden, en este caso, en esta receta, la mitad va a ser de peso de seca. Vamos a ponerlo ahí y vamos a darle a disolverlo un poquito nada más. Listo, con eso es suficiente y entonces ahora sí, vamos. Harinas. Sal. Azúcar. Y vamos a mezclar el huevo con el azahar. Vamos a ponerlo a trabajar y vamos a ir tirando poco a poco el restante de líquidos. Así en caída, de a pelín. ¿Bien? Y vamos a que se empiece a juntar. Una vez que nosotros tengamos ya una masa más en lo que cabe homogénea, ahí es en donde le vamos a ir poniendo la
mantequilla. Listo, vean. Aquí ya se juntó y quiero que vean la textura de la masa, ¿sí? Está ahí medio rara, feona, uy, ¿sí? No pasa nada, está bien, ahí ya se incorporó, sería como un amasijo, ¿sí? Y ahora vamos a ir incorporando poco a poco nuestra mantequilla. Ahorita vamos a darle un minutito más, me habré tardado yo creo que 1,5 para llegar a ese punto y después vamos a darle otros 2 minutos, 3 minutos a que tenga una forma, que no sea esa textura tan burda. Y ya le vamos a ir metiendo la mantequilla. Vean, si la máquina empieza así como a hacerse más tardadita, no pasa nada, suben la velocidad. El chiste es que a él no le cueste, ¿eh? También hay que trabajar a favor de nuestros juguetes. Bien, pasó otro minuto. Recuerden, por favor, que estoy en una batidora. Si lo van a hacer a mano, se va a tardar un poco más. Pero vean la textura, ya es muy distinta al inicio, ¿ok? Vamos a ir poniendo la mantequilla en 3 partes de su totalidad, para que vaya incorporándose y no tengamos ningún problema. Es muy rápido, la verdad, la función de esta masa. Me gusta mucho esta receta, espero que a ustedes también les sirva también. Vean la velocidad, le voy a dar hasta que se haya incorporado en su totalidad. Listo, pasó 1 minuto. Vean cómo está, vuelvo a levantar. Vean qué bonito empieza a quedar. Vamos a poner otro pedacito de mantequilla. No llevo ni 10 minutos, ¿eh? Ni 10 minutos de receta llevo. Y otra vez, vamos a darle. Bien, pasó otro minuto. Vean cómo va. Y ya ponemos la última parte de mantequilla. Y ahora sí, se tiene que incorporar toda la mantequilla y se tiene que separar la masa del tazón. Bien importante, ¿ok? Va a pasar como unos 5 o 7 minutos. De todos modos, yo les digo cuántos fue. Ok, ahí estamos. Vean la masa. Me tardé 15 minutos en batidora, ¿vale? Para que tengan ustedes una idea. Pero vean cómo está la masita, se despegó bien del bowl. Y entonces ahora sí nos vamos a reposo, ¿no? Vamos a ir a la fermentación, 45 minutos bien tapado. No le van a poner aceite, no nada. Esto ahorita nos vamos a un recipiente bien tapado y 45 minutos a fermentación. Ok, vean cómo está la masa, ha pasado 45 minutos, está muy bonita, estuvo tapado, es bien importante. Entonces vamos a retirarla. Vamos, todo esto hay que recogerlo. Súper. Estas sirven mucho, se llaman lengüetas o lenguas. Bueno, entonces vamos a cortar. A ver, déjame ver si se ve bien. Ok. Bien, entonces ahora vamos a cortar 3 bolitas de 50 gramos. 38, 49, listo, no me voy a pelear por una. 55, 49 otra vez. 46, 50. Ok. Aquí está nuestra masa. Vamos a desgasificar haciendo vertinet. Este movimiento se llama vertinet. Y vamos a apretar. Nos ayudamos de nuestra lengüeta o raspa. Y se empieza a apretar cada vez más. Entre más bonita queda, mejor va a ser para nosotros, ¿vale? Listo, ahí lo tenemos. Miren, les recomiendo, estos son saleros, la verdad, se utilizan para hacer hamburguesas, pero yo los uso bastante para hacer panadería y queda bastante bien. Ponemos aquí un poquito. Ponemos ahí un poquito de harina en nuestra masita y vamos a hacer con una salchicha. Que quede más o menos de la misma. Así. Y después abrimos nuestros 3 dedos y vamos a darle forma. Ahí, poco a poco, poco a poco. Ahí va a ir agarrando. No muy delgado, ¿vale? Bien importante, no muy delgado.
Vamos a ponerle un poquito de agua a nuestra masa, así, lo estoy hidratando un poquito nada más. Y vamos a hacer esto. El agua va a ayudar a pegar. Va a crecer, ¿eh? No quiero que se hagan faldones, va a quedar adelantito. Vamos a ir otra vez por aquí. Para hacer la salchichuki. Un poquito más si se necesita. No excedentes, ojo, porque si no también es difícil de poderlo trabajar. Abrimos nuestros dedos. Un poquito de harina. Ahí está. Ahí está. Ahí va quedando. Y después nos vamos con este igual, un poquito. Abro mis dedos y voy trabajando. Okay. Y ahora nuestra cabecita, la coronita. Presiono aquí. Ajá. Agüita. Pelín de agüita nada más. Y ahora sí. ¡Pam! Y nos vamos a fermentación. Listo. Quitamos nuestra charola. Utilizamos nuestra raspa y lo ponemos aquí. Vamos su formadita. Y nos vamos 45 minutos a fermentación. ¿Cómo ven? Queda súper bonito, ¿verdad? Entonces, ahora sí nos vamos al horno, 165 grados por 45 minutos. Hay personas que le ponen huevo con leche. Yo soy de ponerle nada más agua porque sinceramente no sirve de nada poner cualquier cosa porque lo vamos a pasar con mantequilla y azúcar. Entonces yo lo que no quiero es que luego se estrían muy feo y es por eso. Entonces, si podemos tener una brochita, así como esta, mojamos, quitamos bien el excedente, quiero que esté húmedo nada más. Vamos de que ni que gotee, vamos. ¿Sí? Y le vamos a dar así, solamente para que se hidrate. ¿Vale? Y nos vamos, recuerden, 165 grados por 45 minutos. Vayan viendo sus hornos, todo. Muchas veces me preguntan, chef, ¿es que se puede hacer con horno eléctrico? Mientras que ustedes tengan la temperatura adecuada, háganlo si quieren en horno ¿cómo se llama? De madera, ¿no? De brasa, pues, o sea, no hay ningún problema. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Y ahora sí, vámonos. Si ven algunas burbujas así como esta, de una vez las rompen aquí, no nos sirven de nada. Una fermentación bonita tiene, está fuerte, está linda. Sale, vámonos. Listo, pues ya salió esta belleza. Miren cómo está, súper bonita. ¿Hubo necesidad de ponerle huevo? No, tenemos un bronceado muy parejo, muy bonito. Vean la pancita cómo quedó. Vale, entonces queda muy bien. Tiene un aroma espectacular a azar. Y aquí yo voy a tener mantequilla que está pomada. Pomada que quiere decir que lo puse a temperatura ambiente desde hace como 2 horas. Entonces está súper, súper suavecita. Le voy a ayudar de una brocha y le vamos a hacer así. Que quede bien por todos lados, ¿ok? Bien, bien, bien. No quiero plastas, que quede bonito. Ahorita tal vez sea así y después le vamos a trabajar bien bonito para que quede súper listo, súper bonito y pueda entrar el azúcar y no tengamos montañas, que eso es bien importante. El reposo del pan también, no podemos hacer esto cuando está caliente. Ok, entonces, por favor, ¿va? Así con todo el pan. Ya lo tenemos bien, entonces ahora sí vamos a agarrar azúcar.
Hay gente que le pone unas gotitas de azahar al azúcar. ¿Se vale? Sí, se vale. ¿Me gusta? No, me gusta tener mejor el sabor del azahar en todo el pan y dejar el azúcar como, pues como Dios manda. Siempre aquí al final le vamos a hacer así porque luego no cae. Vamos a hacer así. Y ya sabemos que las orillas quedan bonitas. Así lo vamos a hacer. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la receta? Es una verdadera joya, ¿verdad? Quitamos el excedente y ahora sí. Tenemos pan de muerto. Qué bonito. ¿Qué preparamos el día de hoy? El pan de muerto. Esta receta, miren, les acabo de quitar 1 hora 45 de tiempo. Entre fermentaciones, elaboraciones, amasado, 1 hora 45 les quité y les va a quedar espectacular. Háganlo. Hagan un negocio de esto. Es el pan que más se vende. Este es el pan de la temporada. Queda espectacular. El tamaño es bastante bueno. La forma queda bastante bien. Y como siempre trato de hacer las recetas para llegar al mejor de los resultados, sobre todo con el mejor sabor y la mejor decoración. Es un pan de muerto como Dios manda. Solamente que del proceso tradicional, pues fuimos quitando varias cosas para llegar a este resultado que está increíble. Por favor, escríbeme en los comentarios qué te pareció la receta. ¿La estás haciendo? Cualquier duda siempre estoy respondiendo. Dale like si te gustó y lo más importante, por favor, comparte el link con tus amigos, en tus grupos de WhatsApp, en tus grupos de Telegram. Haz esa buena obra y nos vemos para la próxima.